nuestro es jueves, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Bien, impactado, yo creo que como todos, querido Pascal, estaba casi pensando en cambiar el comentario después de escuchar lo que informaste en torno a Donald Trump. Pero, en fin, vamos a guardar, como dice la jefa del Ejecutivo, la cabeza fría. Y me voy sobre el tema del nepotismo. Pascal, primero de entrada, creo que cabe decir qué bueno que quedó aprobada ya esa iniciativa, al menos en lo que respecta a los cargos de elección popular. Y dos, Pascal, llama poderosamente la atención cómo hay quienes dicen que Morena, los senadores de Morena, la fracción parlamentaria de Morena, se vio obligada a ceder a las presiones del Partido Verde y en esa medida postergar hasta el 2030 la entrada en vigor de esa reforma constitucional. Y digo que llama la atención, Pascal, porque de pronto hablar de las presiones del Partido Verde, bueno, supone que tiene la fuerza, supone que es un partido, pero en el fondo el Verde es un mercader de la política. Y si a eso se agrega que dentro de Morena hay quienes están interesados en suceder a un familiar en el cargo que hoy ocupan, pues yo creo que no solo fue una suerte de necesidad política, como tampoco un acto de solidaridad, sino verdaderamente de complicidad política, Pascal. Lo interesante, bueno, logró el gobernador verde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, la posibilidad de que su esposa lo suceda, la hoy senadora Ruth González, quien supuestamente ya dijo que ya no está interesada en suceder a su esposo, pero vamos a ver, Pascal. Ahora, ciertamente, como dice la presidenta de la República, quizás en aras de sostener la alianza que encabeza Morena con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, se vieron ante la necesidad de hacer la concesión que, bueno, que ahora entrará en vigor hasta el 2030, Pascal, pero ese es el problema de asociarse con mercaderes de la política. Lo cierto, Pascal, es que lo ocurrido pone en evidencia tres cuestiones delicadas. La primera, pese a que legalmente en las elecciones del 2027 todavía se podrá pretender colocar en un cargo de elección popular a algún familiar. Lo cierto, Pascal, es que el asunto va a tener complicaciones. ¿Por qué razón? Bueno, porque desde luego dentro de Morena, destacadamente el senador por Guerrero Félix Salgado Macedonio y el senador por Zacatecas Saúl Monreal quieren suceder el primero a su hija en la gubernatura y el otro a su hermano. Y por lo que tú mismo informabas, es evidente que ellos no están dispuestos a acatar la recomendación presidencial de no postularse si son familiares de quienes ocupan ese cargo. Desde esa perspectiva, yo creo que hizo bien ayer la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, al señalar que si bien no legalmente no va a estar en vigor en este año ni en el 27, Morena no va a postular familiares a los cargos de elección pública e incluso intentará incorporar en sus propios estatutos la reforma contra el nepotismo. Pero está por verse, Pascal, qué es lo que va a ocurrir, porque entonces ya hemos visto que a veces Morena le presta candidatos a los otros partidos y si no es un acuerdo por debajo del agua, entonces lo que vamos a ver ahí van a ser rupturas. La segunda cuestión, Pascal, que también llama mucho la atención, es cómo en el caso del coordinador parlamentario del Senado, Adán Augusto López, cada vez es más frecuente cómo se aparta de la directriz dictada por el Ejecutivo. No es esta la primera vez que ocurre, donde la mandataria hace una propuesta legislativa y particularmente en el Senado la modifican. De hecho, lo reportaba ya Leticia Robles de la Rosa, y en ese punto sí llama mucho la atención cómo se está dando ese desalineamiento. Uh -huh. Tercero, Pascal, la otra duda que deja lo ocurrido
es quien lleva la operación política por parte del gobierno con los coordinadores parlamentarios, porque no se está viendo una sintonía en la actuación y en esa medida cada vez es más frecuente advertir que quienes coordinan a los senadores y a los diputados, esto es, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, parecieran responder a su grupo o a sus propios intereses, siendo que están ahí no porque la mandataria los hubiera propuesto para coordinar a los legisladores, sino como la recompensa que sirvieron por haber participado en el concurso por la candidatura presidencial, una candidatura que perdieron. Pero en todo caso, Pascal, lo que es evidente es que se advierten ya diferencias al interior de Morena que a la postre van a generar, si no conflictos, sí problemas al menos. Eso quería pues comentar, Pascal, pero de cualquier forma sí creo que es saludable que haya quedado ya establecido que el nepotismo no puede tener lugar en la política, que por lo demás, Pascal, debería de ser un asunto cultural y no un asunto constitucional. Pero bueno, quedó ya establecido. Sí, incluso hemos visto, recordaba yo el caso de Chenaló en Chiapas, donde pues la sucesión entre parientes de la familia Herrera pues ha llevado a la violencia. Ahí en ese municipio hay muertos, hay desaparecidos. O sea, no es un asunto menor el del nepotismo. Creo que hubiera sido también saludable llevarlo a otras instancias, a las instancias de la administración pública, de la burocracia, pues, y a lo mejor también hasta las instancias de las dirigencias partidistas, porque pues el que Luisa María Alcalde proponga esto, pues no deja de recordarnos que la familia Alcalde tiene muchos parientes en o muchos integrantes en tanto en Morena como en el gobierno, así que no sé si ella fue la mejor vocera de eso. Fíjate, Pascal, que estás tocando un punto que yo creo que pertenece a la subcultura de la política mexicana. Cuando uno voltea a ver también a los otros partidos, Sí, claro. la constitución de clanes no es una novedad. Digo, podemos hablar de los del Mazo, podemos hablar de cómo Felipe Calderón y Margarita Zavala, en fin, se podrían sacar muchos casos, pero por eso yo te decía, yo creo que ese no es un problema constitucional, sino un problema cultural. Y por el otro lado está el hecho, Pascal, que frecuentemente en los partidos son familias las que entran a participar. Entonces, creo que más que pensar en cuántas reformas más faltan por hacer a la Constitución, yo creo que el cambio más complicado sería llevar a cabo un cambio cultural que impidiera que la Constitución fuera un catálogo de buenos deseos, ¿no? Pues René, gracias por el comentario, un abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Gracias, ahí está René Delgado. Usted lo puede escuchar martes y jueves en este espacio.